Hola jóvenes, buenos días. O noches, dependiendo de cómo estén viendo el video, vamos a estar hablando sobre la atmósfera y algunos elementos de los factores del clima. Vamos a empezar con algunas características, o bueno, con esta imagen que se encuentra aquí, en donde se presentan principalmente los tres tipos de esferas de las cuales está formada la Tierra, ¿no? En donde tenemos la litosfera, que fue lo que se vio en la unidad pasada. Tenemos la hidrosfera, que es lo que vamos a ver en esta unidad, y también la atmósfera, que es el tema que voy a estar tocando. Estos tres esferas son importantes para que la vida se pueda desarrollar en la Tierra. ¿Por qué? Porque hay muchos organismos, principalmente todos los organismos, pues prácticamente necesitamos de estas tres esferas. Un ejemplo, una planta necesita obtener nutrimentos o nutrientes de el suelo, necesita agua, que es gracias al ciclo del agua, y sobre todo, pues algunas plantas, por ejemplo, necesitan dispersar algunas esporas o algunas semillas por la acción del viento. Esto ocasiona que el clima sea un sistema atmosférico pues que se mantiene en el espacio y en el tiempo gracias a intercambios de energía y se produce entre la superficie terrestre y principalmente en la atmósfera. Pues bueno, la atmósfera tiene distintas propiedades al contacto de la superficie. Eh, se encuentran totalmente relacionadas, como lo estaba mencionando, con las otras tres esferas. La atmósfera, pues como menciona ahí, es una mezcla de gases, es una capa gaseosa, es una mezcla de gases que rodea al planeta. Y nosotros pues prácticamente podemos decirlo de esta forma, vivimos en el fondo de ese océano de aire y que gracias a él pues nos mantiene vivos y permite además que o que ocurran algunos factores importantes, ¿no? Como por ejemplo, gracias a esta atmósfera podemos comunicarnos oralmente porque esta conduce el sonido, también se permite, por ejemplo, que pueda existir la combustión de algunos elementos. Sus capas, por ejemplo, nos protegen de las radiaciones dañinas del Sol. Algunas de estas capas igual desintegran lo que son los meteoritos antes de que lleguen a la superficie y que puedan impactar. Eh, por lo tanto, la atmósfera es importante para la existencia de la vida en el planeta. Eh, Tiene propiedades muy específicas, por ejemplo, tiene propiedades químicas y físicas muy específicas. Una de las propiedades químicas es que, por ejemplo, nosotros lo que llamamos aire, y si ahorita ustedes respiran, pues no solamente estamos respirando lo que es oxígeno, estamos respirando otros elementos químicos como son nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua. Y eso es muy importante porque el aire está conformado por diferentes tipos de gases, ¿no? Y bueno, la atmósfera está formada por diferentes capas de gases y tiene diferentes propiedades químicas. Por ejemplo, una de las propiedades químicas que llega a tener es que tiene la capacidad de ser oxidante. Y lo podemos observar, por ejemplo, en metales y en rocas. También tiene una propiedad química que es comburente, que mantiene la combustión. Y si esta no existe, o sea, si no hay aire, pues evidentemente no existe combustión, ¿no? También llega a tener algunas propiedades físicas muy interesantes, como por ejemplo la movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la atmósfera está en constante movimiento debido a los cambios de temperatura que existe y de presión y rotación en la Tierra. Aquí voy a hacer un poquito bueno, voy a dar un ejemplo, ¿no? No sé si algunos de ustedes han llegado a lanzar lo que es globos de Cantoya, o si alguno de ustedes se ha podido subir a un globo aerostático. Los que sí sabrán que esos globos, tanto los globos de Cantoya como los globos aerostáticos, pues evidentemente tienen que ser en un horario específico del día. Por ejemplo, puede ser temprano, desde las 6, 5 de la mañana, o puede ser ya en la tardecita como a las 7, 8 de la noche. ¿Y a qué se debe eso? Pues evidentemente, como esos globos de Cantoya o los globos aerostáticos funcionan con aire caliente,
pues el aire caliente, por ejemplo, es menos denso que el aire frío, por lo tanto el aire caliente tiende a subir. Y esto es un ejemplo de lo que le estoy mencionando, ¿no? El aire, por ejemplo, a las 12 del día o a la 1 de la tarde, si hay una radiación solar fuerte y esa radiación solar pega en el suelo y se convierte en ondas caloríficas, pues evidentemente esas ondas caloríficas van subiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen menos densidad y lo que hacen es que a la hora de ir subiendo, pues evidentemente van a arrastrar al aire frío, el aire frío baja, se genera el viento y vuelve a ir subiendo, ¿no? Es tan sencillo como las preguntas que se hacen un niño, no sé si ustedes de niños se hicieron aquella pregunta, ¿no? ¿Cómo se genera el viento? ¿Por qué hay viento? ¿Cómo se llega a generar? Y pues eso tiene que ver mucho con esa propiedad física que es la movilidad. También tenemos otra propiedad física que es la compresibilidad y la expansibilidad. Eh, pues esta es debido a los cambios de presión, el aire se comprime y se llega a expandir. Muchos hemos pues sentido esa propiedad física de compresibilidad y expansibilidad, ¿no? Cuando nosotros vamos a un lugar alto, pues sentimos, por ejemplo, un dolor en los oídos o que se nos llegan a tapar los oídos y eso tiene que ver mucho con la atmósfera. Otra de las propiedades físicas que puede tener es la forma. Pues igual que la Tierra está ensanchada, por ejemplo, en el Ecuador, porque si ustedes recuerdan, y en algunas de las presentaciones que teníamos, la Tierra no es de forma totalmente redonda, sino tiene una forma ovoide, así como ensanchada del Ecuador y aplastada de los polos, pues evidentemente la atmósfera llega a tener esa misma característica. Y bueno, otra característica tiene una propiedad física que es la diatermancia. La diatermancia deja pasar los rayos solares sin que se lleguen a calentar. ¿Qué otra interesante? Es conductora del sonido, como ya lo estuvimos mencionando. El sonido se propaga con una velocidad en la atmósfera aproximadamente de 340 metros por segundo. Esa es la velocidad. Y bueno, características y composición del aire en la atmósfera. Pues bueno, la atmósfera, como ya les había mencionado, es una mezcla de gases formada por nitrógeno y oxígeno, principalmente el 99% es formada por nitrógeno y oxígeno. Pero de ese 99%, bueno, el 75% es nitrógeno y el 20% es el oxígeno. Luego tenemos algunos otros como vapor de agua, algunos gases nobles, hay varias características de gases nobles y bueno, otras características. Aquí dice 0%, pero es por el 0.x número de cantidad que puede estar formada por el dióxido de carbono. ¿Qué otra cosa importante les puedo mencionar aquí? Bueno, por ejemplo, un dato curioso es que con la altura, la proporción de los gases llega a cambiar y comienza a aparecer gases más ligeros como el hidrógeno y el oxígeno atómico. Y bueno, a una altura, por ejemplo, de 25 kilómetros aumenta el ozono, que el ozono no es otra cosa que 3 moléculas de oxígeno. Vamos a continuar aquí con bueno, estos son ejemplos de los diferentes tipos de gases que podemos encontrar nosotros en la atmósfera. Y aquí es una tabla muy interesante de la composición del aire, ¿no? Si se dan cuenta, pues tenemos diferentes tipos de elementos químicos que pueden estar conformando lo que es el aire o prácticamente la atmósfera. Tenemos que en primer lugar el mayor elemento que podemos encontrar es el nitrógeno, seguido ahí por el oxígeno con un 20% y bueno, aquí podemos ver, aunque aquí no todos estos compuestos son de origen natural, por ejemplo los CFC, a ver, pónganle un poquito de pausa y coméntenme o investiguen ustedes qué son los CFC. Bueno, después de que ya le pusieron ustedes pausa, los CFC son los clorofluorocarbonos y por ejemplo estos son algunos gases principalmente ocasionados por los seres humanos que se encontró por un investigador mexicano, Mario Molina, que estos gases destruyen lo que es la capa de ozono.
Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Em, bueno, un dato curioso es que la altura de la atmósfera pues no puede señalarse de una manera así muy precisa, ¿no? Y decir, bueno, de 0 a tantos kilómetros, tal capa o tales características, ya que debido a su densidad disminuye progresivamente a medida que aumenta su altura. La capa más importante donde vivimos y respiramos y en la que se llega a producir todos los fenómenos climáticos como lluvia, las nubes, los ventarrones, los monzones, es la primera capa y esta se denomina la troposfera. Pero bueno, vamos a estar viendo ahorita algunas características de esta. Y aquí tenemos algunos gases que también podemos encontrar en la atmósfera. Podemos encontrar gases de origen natural, como es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, y podemos encontrar también gases de origen antropogénico, que son los, por ejemplo, los clorofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, los hexafluorocarbonos y los hexafluoruro de azufre. Entonces, estos son algunos de los compuestos químicos que podemos llegar nosotros a encontrar y que estos pueden ser muy perjudiciales para la atmósfera. Podemos distinguir a grandes rasgos dos grandes capas de la atmósfera, ¿no? La heteroatmósfera y la homoatmósfera. La homoatmósfera va a tener otras capas muy importantes. La homoatmósfera va de los 0 kilómetros a los 60 kilómetros y la heteroatmósfera va de los 60 kilómetros a los 10.000 kilómetros. Algo muy importante, y como lo menciona aquí, voy a leerlo textualmente. Dice, en esta zona los gases se encuentran separados en capas atendiendo el peso del átomo que allí se encuentra. Se puede distinguir la capa de oxígeno, la capa de helio y la capa de hidrógeno, que es la última. Entonces es muy fácil o es fácil que se lleguen a dividir dependiendo del peso que lleguen a tener algunos elementos químicos. Y la homoatmósfera pues está formada por una mezcla de gases denominada aire, que es lo que les mencionaba, ¿no? Y el aire pues evidentemente está conformado por diferentes elementos químicos. Dentro de la... Bueno, dentro de estas mismas capas, tanto de la heteroatmósfera como de la atmósfera, vamos a encontrar otras subcapas. Y estas van a ser las siguientes. Es la exósfera, la termósfera, la mesósfera, la estratosfera y la troposfera. Vean, si aquí estamos hablando que es de 0, si la primera capa es de 0 a 60 kilómetros, que es la homoatmósfera, pues la homoatmósfera va a estar incluyendo lo que es la troposfera, la estratosfera y alguna partecita de la mesósfera. Mientras que la heteroatmósfera va a estar incluyendo mesósfera, termósfera y la exósfera. Vamos a empezar de la capa más externa a la más interna. Empezamos con la exósfera. La exósfera tiene unas características muy interesantes. Una de sus características de la exósfera es que en esta existen altas temperaturas. Algunos de los átomos que se llegan a encontrar en las capas como la termósfera y la mesósfera pueden llegar a escapar hacia el espacio. Y bueno, después de la exósfera es lo que se conoce ya como el espacio. En esta capa podemos encontrar varios elementos bien interesantes como son los los satélites artificiales. Aunque bueno, no recuerdo si ahorita tengamos nosotros telescopios. Teníamos el Hubble, que era un telescopio que era un satélite, pero bueno. Y en esta capa pues prácticamente es una capa que no tiene influencia en los fenómenos meteorológicos. Bueno, posteriormente vamos con otra de las capas que es la ionosfera. Ionosfera o termósfera, que sería esta partecita que se encuentra aquí. Esta ionosfera o termósfera, una de las características es que los átomos de nitrógeno y oxígeno se ven provistos de electrones,
principalmente ocasionados por los rayos del Sol o rayos cósmicos, y se convierten en algunos iones. Otra de las características es que algunos gases están descompuestos en sus elementos eléctricos, como les mencionaba, en algunos iones. Y bueno, algo bien interesante es que dentro de esta capa existen dos principales niveles eléctricos, la capa E y la capa F, que bueno, a 110 y a 200 kilómetros aproximadamente. Tienen la propiedad, fíjense, eso es bien interesante, tienen la propiedad de reflejar las ondas de radio y hacen posible la recepción de onda corta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando generamos ondas de radio, estas ondas de radio viajan, chocan principalmente con estas capas y pueden regresar a la Tierra. Por eso mismo, antes, ¿no? Ahorita pues ya todos a las estaciones de radio las escuchamos por internet, pero era muy sencillo o era muy fácil antes comprar un radio con diferentes tipos de frecuencias, principalmente frecuencias cortas, y podíamos escuchar estaciones de radio de Japón, de Rusia. ¿Por qué? Porque ellos emitían, chocaban en estas capas, regresaban y así andaban rebotando por toda la Tierra. Otra de las características es que llega a tener temperaturas hasta de 1500 grados. Y como les mencionaba, está afectada principalmente por el sistema, por la actividad solar, por esos rayos cósmicos. La mesósfera, bueno, la mesósfera, a pesar de su escasa densidad, que es una densidad baja, se observan nubes que se denominan así como noctilucentes. Y esas nubes noctilucentes no son otra cosa que nubes formadas por polvo cósmico y cristales de hielo. Algunos de ustedes han llegado a ver, por ejemplo, esas nubes noctilucentes, que lamentablemente, como les comentaba, aquí en México se cree mucho en lo paranormal y se llega a ver esas nubes, por ejemplo, cuando el sol está y se ve como un arco iris alrededor, ¿no? Que son esos pequeños cristales de hielo que están reflejando la luz, pero ya la gente está pensando que probablemente va a llegar acá el Mesías por ese aro de ese arco iris que se ve, ¿no? O en el atardecer, no sé si han llegado a ver ustedes que de repente algunas nubes se llegan a ver así como de colores muy bonitos, como arco iris, pues también es por aquellos cristales que se llegan a encontrar a esa altura impresionante, ¿no? Una de las características, bueno, ya creo que ya lo mencioné, tiene escasa densidad, pero suficiente para desintegrar la mayoría de los meteoritos, eso es bien importante. La temperatura, pues bueno, sigue disminuyendo y puede llegar en esta capa, vean, hasta menos 110 grados en su límite superior. O sea que puede ir bajando. Se forman bandas de ácido nítrico en algunas de esas capas y, bueno, eso sería prácticamente, ocurre lo que es la ionización. En este caso también se pueden ver qué es la ionización en la mesósfera, pues lo que es las auroras boreales, que aquí en esta parte de los trópicos pues no se llega a observar bien, pero en algunos lugares cerca de los polos, como en Canadá, se pueden observar perfectamente bien esas auroras boreales. Luego tenemos la estratosfera. En esta la atmósfera llega, bueno, la temperatura llega a aumentar hasta 100 grados. Los rayos ultravioleta convierten el oxígeno en ozono. Es una capa estable, ya que el aire no tiene movimientos convectivos, o sea, no hay movimiento de aire como lo que pasa aquí en la troposfera. Y una característica es que debido a la pequeña humedad o la poca humedad que hay, no tiene fenómenos meteorológicos. Otra característica es que aproximadamente a los 25 kilómetros de altura se presenta una capa de ozono que tiene la propiedad de absorber los rayos ultravioleta. Eso es importante. ¿Qué otros datos curiosos? Pues como es muy estable, también es bueno porque algunas aeronaves pueden estar navegando a esa altura. Y bueno, tiene una capa que se llama también la ozonosfera, que es donde se encuentra la mayor cantidad de ozono, es lo que les estaba ahí mencionando. Vamos con la troposfera. Y la troposfera pues es la capa que está en contacto con
la Tierra con el suelo. Es la más importante por su densidad y su temperatura, y es la más importante porque prácticamente en la troposfera se está llevando a cabo todos esos fenómenos climáticos como la lluvia, el viento. Y otra de las características es que tiene 3/4 partes del aire atmosférico, contiene gran cantidad de humedad, y por lo tanto, pues es lo que les mencionaba, por eso se llega a producir los fenómenos meteorológicos, nubosidad, lluvia, ciclones, huracanes y bueno, etcétera de fenómenos. La temperatura disminuye conforme a la altura, eso es bien importante. Si nosotros, antes, por ejemplo, yo cuando estaba pequeño, tenía 6 años, me pensaba que si yo me subía a un cerro alto, pues como iba a estar más cerca del sol, pues evidentemente iba a ser más calor, pero no. En este caso, dentro de la troposfera, entre más altura tengamos, menor temperatura. Y esto quiere decir que la temperatura disminuye con la altura. Aproximadamente por cada 100 metros disminuye 1 grado. Bueno, se han encontrado temperaturas hasta de menos 50 grados en los puntos más altos de la troposfera. ¿Qué otra cosa importante les puedo mencionar de aquí? Bueno, es donde se desarrolla principalmente la vida y llega a tener una altura de 10 a 12 kilómetros. La atmósfera, como le estaba mencionando, pues bueno, es muy importante, es una de las esferas muy importantes porque evita que haya temperaturas extremas en el día y en la noche, o sea, llega a regular lo que es la temperatura. Y bueno, lamentablemente, por la gran contaminación que llegamos a tener y por el aumento de dióxido de carbono, estas temperaturas se han ido elevando, ¿no? Y se ha dado lo que es el efecto invernadero. Otra de las características importantes de la atmósfera es que filtra la radiación ultravioleta. Bueno, pasamos a otra temperatura, pasamos, perdón, a otra diapositiva y bueno, recuerden ustedes jóvenes que les estaba mencionando que nosotros tenemos unos lineamientos en plataforma Garza, pero estos lineamientos aplican tanto para clases presenciales como para clases virtuales. En este caso, si tuviéramos tenido clases presenciales, los hubiera pasado al pizarrón a escribir la troposfera, localización en kilómetros, la temperatura, algunos fenómenos que se dan y cada una de las capas. Pero ustedes pueden estar realizando este pequeño ejercicio en su libreta. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Y en el siguiente video vamos a hablar de características importantes como el estado del clima, vamos a estar hablando de la radiación solar, vamos a estar hablando de elementos factores del clima y bueno, otras características importantes de este tema.